Sí, tenemos el final. Hoy día es el final de nuestra serie de Dar Sabiamente. Hoy día estamos terminando con esta serie que ya venimos 5 semanas repasando, y a lo largo de esta serie hemos reflexionado sobre eh, cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como creyentes? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia de la ciudad? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos para con los más vulnerables en nuestra sociedad? ¿Qué es exactamente lo que la Biblia nos encomienda hacer con respecto a esta realidad de que hay personas en un estado particular de vulnerabilidad, de pobreza, de necesidad en nuestra sociedad? ¿Qué obligaciones prácticas implican para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia este mandato que Dios nos ha dado? Y de eso hemos venido hablando todas estas semanas. Y la semana pasada, si se acuerdan, yo estuve aquí y estuvimos compartiendo sobre cómo la Biblia está repleta de versículos sobre este tema. ¿Se acuerdan que en un punto del domingo pasado yo les dije, la Biblia está repleta literalmente de versículos que nos impulsan, que nos instruyen a cuidar de los más vulnerables, a no olvidarnos de aquellos entre nosotros que pasan necesidad? Y yo solamente di algunos ejemplos porque es literalmente imposible, dependiendo del método que se utilice. Algunos cuentan que hay hasta 2000 versículos en la Biblia que hablan sobre este tema. Yo solo di unos ejemplos la semana pasada para que nos quede claro el nivel de saturación con respecto a este tema que hay en la Biblia y por ende el nivel de importancia que les tenemos que dar. Y la semana pasada dijimos también que, dada esta realidad, hay dos maneras de aproximarse a este llamado, ¿verdad? Hay dos perspectivas desde las cuales evaluar este llamado. Y una de ellas es la perspectiva individual, que es lo que la Biblia nos instruye a hacer como personas, como individuos, cada uno de nosotros. ¿Qué implica esto para cada uno de nosotros como individuo? Y eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos Isaías 58, vimos esta figura, ¿verdad?, que Isaías 58 nos da de restaurador de muros, reparador de muros, restaurador de caminos intransitables. Y reflexionamos un poco sobre qué significa ser un restaurador. Hablamos de que esa restauración tiene que empezar en nuestro propio corazón realmente y luego salir hacia afuera, ¿no? Como la Biblia nos llama a involucrarnos con las personas, porque la Biblia describe estos problemas, los problemas de la pobreza, del hecho de que existan personas en situación de necesidad, de vulnerabilidad. La Biblia nos dice que la causa subyacente a todo eso es relacional, que las relaciones fundamentales que Dios estableció en la creación se han quebrado por el pecado y hay que reparar esas relaciones. Y de eso hablamos la semana pasada, pero claramente esa es una perspectiva. La otra perspectiva es la perspectiva de comunidad. Es la perspectiva de, ok, más allá de qué nos toca hacer como individuos, qué nos corresponde hacer como iglesia, como comunidad de fe, como una iglesia local, como iglesia de la ciudad. ¿Qué es lo que nos corresponde como iglesia de la ciudad hacer en relación a este tema? Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Y este texto de Miqueas 6 que acabamos de leer, un poco que nos orienta, nos sirve de ancla para entender qué espera Dios de la iglesia, de la comunidad local sobre este tema. Y es interesante porque si vemos este fragmento de Miqueas 6, versículos 6 al 8, vamos a ver que Dios está haciendo un ejercicio didáctico realmente. Dios está poniendo en una posición muy didáctica. Es más, me hace acordar un poco, les decía en la mañana, a tomar matemáticas cuando tomaba álgebra, ¿no?, en el colegio. Y el profesor se ponía, pues si ustedes leen los versículos, es como que el profesor se pone, ¿no? A ver, ¿cómo hallamos X, alumnos? Para hallar X, si queremos hallar X igual, Dios está poniendo en la misma posición. Está hablando retóricamente como si él fuese el receptor de su propio mensaje. Porque si leemos en los versículos 6, dice, ¿no? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Así empieza este texto. Es Dios poniéndose en posición retórica como si él mismo fuese el pueblo de Israel, porque está tratando de ilustrar un punto. Y como parte de este ejercicio, Dios empieza planteando la pregunta, ¿cómo me presento ante el Señor? ¿Cómo me postro ante el Dios Altísimo? Y luego empieza a sugerir una serie de alternativas de sacrificio, que es la forma en la que antes de la llegada de Jesús uno se aproxima a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que estas alternativas de sacrificio que Dios plantea van en un orden creciente de extravagancia. Empieza por, podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año.
¿O se complacerá el Señor con miles de carneros? ¿O con 10,000 arroyos de aceite de oliva? Y luego termina, ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado, que es una clara referencia a la historia de Abraham e Isaac. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham e Isaac, no? Y obviamente un guiño profético al Señor Jesucristo, ¿no? Al final, el único que tiene que ofrecer a su Hijo por el perdón de todos es el mismo Dios. Pero es interesante ese ejercicio, porque Dios empieza a ofrecer, a dar diferentes alternativas, ¿no? Y en el versículo 8, Él concluye el ejercicio. Él mismo concluye, Él mismo da la respuesta a la pregunta retórica que le ha planteado. Y dice, Él te ha mostrado, mortal, lo que es bueno. ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Entonces, lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel a través de este texto de Miqueas, y por extensión nos lo está diciendo a nosotros como iglesia local. Porque nosotros, en este tiempo, de este lado del ministerio del Señor Jesús, nosotros tenemos ese mismo rol de ser el pueblo de Dios como iglesia, ¿verdad? Lo que nos está diciendo a nosotros es que de nada sirven sacrificios elaborados, rituales elaborados, que en nuestro tiempo, en nuestro contexto se traduce a venir aquí a la iglesia, cantar, ponerte a servir en el coro o en hospitalidad o incluso ponerte acá a predicar. De nada sirve eso si no vas a vivir una vida donde se practique la justicia, se ama la misericordia y se camina humildemente ante Dios. Y eso nos orienta sobre qué espera Dios de nosotros como iglesia. ¿Y cuál es la primera implicancia práctica que eso tiene para nosotros como iglesia en este tema, como digo, englobado en este tema de dar sabiamente, de cuidar de los más vulnerables? ¿Qué significa practicar la justicia? ¿Qué significa amar la misericordia? Bueno, pues lo primero que creo que tenemos que sacar de esto y que es importante aclarar también es que la iglesia local debe involucrarse en el cuidado de los más vulnerables. La iglesia local debe involucrarse en el cuidado de los más vulnerables. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, está hablando aquí el apóstol Pablo y dice, en todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir es un argot casi ya que excede a la iglesia, no es una frase célebre de la cultura ya. Creo que uno de los versículos bíblicos que más famosos se han hecho. Pero es interesante esto que dice Pablo. Pablo aquí está hablando, dicho ese paso, está despidiéndose de la gente que ministra con él. Pablo está ya yéndose de viaje, está siendo, me parece que en Hechos 20 está siendo arrestado ya por segunda vez. Entonces se está despidiendo de la gente con lo que ha servido. Y entre el mensaje de despedida que les da, una de las cosas, y de nuevo, acá le está hablando a la gente con la que él servía, a la iglesia con la que él servía. Le dice, no, que entre las muchas cosas que les dice en este versículo les dice, se debe ayudar a los necesitados, porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Ahora, quiero aclarar algo que es importante, y es que no todas las iglesias cristianas creen que es parte del rol de una iglesia local como la nuestra cuidar a los más vulnerables. No todas las iglesias creen eso. Todas las iglesias, nunca me he topado con un cristiano de ningún tipo que crea que no se debe ayudar a los vulnerables. Creo que todos los cristianos creen eso, pero hay ciertas iglesias y hay algunos creyentes que cuando conversas con ellos te dicen que esa es una responsabilidad individual quizás y que se puede cumplir a través de otras organizaciones, pero no es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es cumplir la Gran Comisión. Para los que no saben, la Gran Comisión es este título que se le da a ese llamado que Jesús da cuando Él va a ascender a los cielos y Él le dice a sus discípulos, vayan y ¿no? Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso se le llama la Gran Comisión. Y hay iglesias, y no es poco común toparse con algunos cristianos, que piensan que esa debe ser la dedicación exclusiva de la iglesia y que más bien emprender proyectos como los proyectos que tenemos aquí de justicia y misericordia pueden ser una distracción. Terminan siendo una distracción para la iglesia local de esa misión. Y creo que es importante que, aunque respetamos otros puntos de vista y cada comunidad tiene claramente sus opiniones, aquí en IDC no creemos eso. Aquí en IDC creemos que es deber también de la iglesia local y por eso como iglesia local estamos involucrados en el servicio y cuidado de los más vulnerables en la comunidad en la que vivimos, en la ciudad en la que estamos especialmente. Nosotros como iglesia local estamos en un espacio físico
que es la ciudad de Lima. Tenemos una sede aquí, tenemos otra sede en La Molina. Estamos en esta ciudad y en esta ciudad es que sentimos una responsabilidad de involucrarnos y de velar por los más vulnerables, ¿no? Y nosotros pensamos que la base bíblica de eso es sólida. Un buen ejemplo de eso está en Hechos 6. En Hechos 6, versículos 1 al 4, no los voy a proyectar porque es más que nada, es un tema esencialmente administrativo y es una lista de nombres que no es tan relevante para el propósito de la prédica, pero sí es importante que se escene en Hechos 6, que nos describe una pequeña disputa que hay en la iglesia, en donde la Biblia dice que a los discípulos se les alerta de una disputa entre lo que la Biblia describe como griegos y judíos. Griego aquí es básicamente un reemplazo para gente que va a la iglesia que no es judía, gentiles, ¿no? En donde había una disputa por las viudas en sus diferentes comunidades, qué preferencia recibían para el cuidado. Las viudas en esta época, en la época de Jesús, es el ejemplo clásico de una persona en estado de vulnerabilidad. Si una persona era viuda, claramente no tenía sostén y requería ser cuidada, ¿no? Y había una disputa ahí por, aparentemente las viudas de la comunidad judía estaban recibiendo más preferencia y los discípulos son alertados. Y lo que los discípulos de Jesús deciden nombrar a algunas personas que se encarguen de asegurarse de que todas estas personas en estado de vulnerabilidad reciban un cuidado adecuado, lo organizan, ¿no? Para que se pueda cumplir con este mandato, pero al mismo tiempo no se perturbe la conducción normal de la iglesia. Y ese es un texto bíblico que nos ilumina con respecto a este propósito, ¿no? Más allá de este tema puntual, algo que Tim Keller solía decir y que creo que inspira mucho la manera en que nosotros como iglesia local actuamos en este tema, es que cuando el libro de Miqueas, cuando Dios en el libro de Miqueas nos dice que hay que practicar la justicia, que esa justicia, y como vimos la semana pasada, ¿verdad? Como hemos dicho varias veces, la justicia de Dios no es retributiva. La justicia de Dios no es meramente retributiva, es restaurativa. La justicia de Dios busca reconciliar, reparar, devolver las cosas al estado en que Él la creó, purgar, limpiar los efectos del pecado. Esa justicia, practicar esa justicia, solía decir Tim Keller, está inseparablemente ligada a predicar el Evangelio de gracia. Son simplemente dos caras de una misma moneda. Creemos que una iglesia que predique el Evangelio de gracia no puede no preocuparse por la justicia, no puede no preocuparse por amar la misericordia, como nos dice el libro de Miqueas. El año pasado, no sé si se acuerdan, pero el año pasado, más o menos por esta misma época, hicimos una prédica completa sobre este texto de Miqueas que leímos al comienzo, este texto de Miqueas 6. Y en ese entonces dijimos que practicar la justicia de Dios, como Miqueas nos dice, requiere generosidad, requiere que seamos generosos. Y que la generosidad tiene dos características en la vida cristiana. Primero es que la generosidad tiene que costar. Si la generosidad no cuesta, no es generosidad. En la generosidad tiene que haber un esfuerzo empleado. Si damos únicamente de lo que nos sobra, no es bíblicamente generosidad. Y el segundo elemento que vimos entonces es que la generosidad en la vida cristiana se tiene que practicar con alegría. Si no hay alegría en la generosidad, tampoco es generosidad. Podrá ser obediencia quizás, pero no es generosidad propiamente dicha, ¿no? Y me acuerdo que dijimos entonces que si la Biblia nos instruye a dar y no queremos dar y nos cuesta dar y damos a regañadientes, entonces quizás más que empezar dando, más que abrir la billetera, lo que Dios en ese momento nos está empujando a hacer es a ver por qué a nuestro corazón le cuesta dar, a lidiar con ese problema, porque eso no es una buena señal de dónde está tu corazón si te cuesta dar. Y con dar no me estoy refiriendo únicamente a dinero, uno da su tiempo. Te diría que hoy en día el tiempo vale más que el dinero en la vida de muchos creyentes, así como da de su corazón. Entonces, hay que ser generosos para practicar la justicia y esa es justamente la razón
dentro de ese deber de practicar la justicia dentro de la iglesia local, que tenemos en Iglesia de la Ciudad un ministerio de justicia y misericordia. Y hemos venido hablando todas estas semanas de nuestro ministerio de justicia y misericordia, y ese ministerio tiene una serie de proyectos, y a lo largo de estos domingos ustedes han visto que después de cada prédica hemos presentado varios de los proyectos que nuestro ministerio lleva a cabo, y estos ministerios, estos proyectos, tienen cada uno obviamente su presupuesto. Tenemos un presupuesto como iglesia local para el Ministerio de Justicia y Misericordia. Ese presupuesto es aparte del presupuesto ordinario con el que cubrimos los gastos corrientes de la iglesia. Y estamos ahora mismo en campaña para armar el presupuesto del próximo año, ¿no? Y después de la prédica les van a contar un poco sobre cómo van los números. Y eso es algo que creemos como iglesia que se debe hacer, ¿no? Entonces ese es un primer punto que es importante. La iglesia local debe involucrarse en el cuidado de los más vulnerables, y lo hacemos a través de nuestro Ministerio de Justicia y Misericordia. Un segundo punto en esto es que la iglesia tiene un rol profético en la comunidad en la que está plantada. La iglesia tiene un rol profético en la comunidad en la que está plantada, la iglesia local, nuestra iglesia de la ciudad. Ahora hay un tema con la palabra, con la expresión rol profético y con la palabra profecía. Es que la palabra profecía suele malinterpretarse. Mucha gente entiende la palabra profecía como la capacidad de predecir el futuro, básicamente. Entonces tendemos a ver profecía así, ¿no? Cuando hablan de profeta piensan que le van a decir qué va a pasar el próximo año, cuánto va a estar el dólar en diciembre. Eso no es estrictamente, o por lo menos no es el significado completo de profecía. En la Biblia, profecía es hablar en nombre de Dios. Cuando decimos que la iglesia tiene un rol profético, estamos diciendo que la iglesia tiene el deber de dar el mensaje que Dios ha dado, que Dios haya dado. Entonces, cuando decimos que la iglesia tiene un rol profético en este tema de dar sabiamente, de velar por los más vulnerables, lo que estamos diciendo es que nosotros como iglesia local, en la comunidad en la que estamos, en el espacio físico en el que estamos, tenemos un deber de influir en la sociedad. Y cuando es necesario incluso de confrontar a la sociedad en la que estamos para moverla en dirección de atender las necesidades de las personas más vulnerables en la sociedad. Es una responsabilidad que tenemos como iglesia. Y esa responsabilidad se ejerce en varias maneras. Parte de ese rol profético está en abogar por los más vulnerables. Abogar por los más vulnerables. Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9 dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Abogar por la causa de los más vulnerables. La Biblia dice que Dios es el defensor de los pobres. Ese es uno de los títulos que Dios reclama para sí, que es defensor de los pobres. Pero no van a encontrar un pasaje en la Biblia que diga que Dios es defensor de los ricos. Eso no significa, no me malinterpreten, que Dios tiene una preferencia por las personas en situación de pobreza, que los ama más, que los prefiere más. A veces se malinterpreta esto y se cree que lo que la Biblia llama es a idealizar a las personas en situación de necesidad, a romantizarlas o de alguna manera a verlas como moralmente superiores. Eso no es verdad, eso no es bíblico. La Biblia dice que todos somos pecadores. Si se acuerdan un poco, la manera en que abrimos la serie, que estuvo Aldo aquí abriendo la serie, el primer mensaje que la Biblia da es que desde un punto de vista espiritual, bíblicamente hablando, todos somos pobres. Porque la pobreza está totalmente ligada al pecado y todos somos pecadores. Todos compartimos la misma pobreza espiritual. Entonces no es que cuando Dios dice que Él es defensor de los pobres, nos dice que, bueno, que prefiere a los pobres o que los pobres son moralmente superiores o algo. No, la Biblia nos llama a abogar por los más vulnerables de forma especial porque este mundo que es injusto, este mundo que está plagado de injusticia, esa injusticia está distribuida inequitativamente. Las personas vulnerables son vulnerables por algo. La injusticia en el mundo afecta mucho más a las personas en situación de necesidad, a las personas en situación de pobreza, a las personas que sufren enfermedades crónicas, a las madres solteras, a las viudas, a los huérfanos. La injusticia en el mundo los afecta mucho más que a las personas que tienen más recursos con que defenderse. Es eso.
Y la iglesia local está llamada a llamar a la sociedad en general a no olvidarse de esta verdad. Tenemos que ser una iglesia intensamente preocupada por los más débiles y los más vulnerables. Tenemos que siempre impulsar y defender como una prioridad la atención, la protección y el cuidado de los más vulnerables ahí en el espacio donde estamos. Otra parte del rol profético de la iglesia local es que debemos denunciar, con base bíblica, los prejuicios que llevan a situaciones de opresión. Esta es otra responsabilidad que tenemos como iglesia local. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en la parábola del buen samaritano. Hace 2 semanas estuvo Julio aquí, no sé si se acuerdan, y él compartió sobre la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Él dio una enseñanza más en detalle. Esto es solo un fragmento de la parábola del buen samaritano, Lucas 10, versículos 31 al 34, y dice así, estamos en medio de la historia ya, y dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, se refiere a la persona que había sido asaltada, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Por qué utiliza este texto de ejemplo de denunciar los prejuicios? Porque Jesús está siendo muy intencional en a quién utiliza de ejemplo para cada cosa. No es coincidencia. Jesús utiliza como ejemplo de buena conducta a un samaritano. Y los samaritanos en los tiempos de Jesús eran mal vistos. Los judíos solían ver a los samaritanos casi que como paganos, como apóstatas, como gente que no se adhería estrictamente a la ley, como gente que se negaba a ir a adorar al templo de Jerusalén, adoraban en una montaña, en Samaria. Había muchos prejuicios sociales contra el samaritano. Y el hecho de que Jesús intencionalmente utilice samaritanos para varios de sus ejemplos, incluyendo la parábola del buen samaritano, es algo que él hace a propósito para reivindicar al samaritano como un ser humano más hecho a imagen y semejanza de él. Y lo pone como ejemplo de buena conducta. Al mismo tiempo, Dios utiliza a 2 personas, un sacerdote y un levita, que normalmente en la sociedad de la época de Jesús eran personas de alta posición social, eran personas que más bien inspiraban mucho respeto y mucha reverencia en la sociedad, y las utiliza, por el contrario, como ejemplos de mala conducta. Y eso también es a propósito. Jesús está tratando de, a través de la misma historia, cambiar la mentalidad de la gente y dejar de medir a las personas no por su conducta, sino por la posición social que ocupan. Y Jesús está denunciando ese prejuicio a través de esa historia. Y lo mismo nos toca hacer a nosotros. Y dicho sea paso, esto que Jesús está haciendo es un patrón bíblico que viene desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias contra favorecer a personas simplemente porque tienen dinero o porque tienen cierta posición social o porque pertenecen a un origen o una familia cercana, así como también denuncia el maltrato y la discriminación de personas menos favorecidas. Las misiones de justicia y misericordia que tenemos en la Iglesia de la Ciudad, el Ministerio de Justicia y Misericordia, tiene como propósito también, al mismo tiempo que rechazamos esa discriminación y esos prejuicios, tiene como propósito reivindicar el valor de personas que muchas veces son excluidas, son tratadas como menos, son desmerecidas en la sociedad. Tratamos de reivindicar el valor que tienen delante del Señor, de tratarlas como trataríamos al mismo Señor Jesús, porque a eso nos llama la Biblia. Un ejemplo muy claro en esto de denunciar prejuicios sociales que llevan a la opresión, un ejemplo que es bíblico y que se aplica mucho en nuestro tiempo, es el prejuicio contra los extranjeros. Hoy en día vivimos tiempos donde muchos países, incluyendo el nuestro, han desarrollado cierta hostilidad hacia la inmigración y el extranjero. Lo deben haber notado si leen las noticias.
Y cada país y ciertamente cada persona tiene derecho a tener sus propias ideas sobre cómo los gobiernos deben lidiar con la inmigración. Eso es convicción de cada uno y no es el tema de hoy. Pero si hay algo que es bíblico y que no debemos dejar pasar, ni para nosotros, ni para nuestro propio corazón, ni para lo que como iglesia tenemos que proféticamente decir e instruir a la sociedad afuera, es que la Biblia tiene severas advertencias contra discriminar a las personas simplemente porque son extranjeros. Lanzar generalizaciones contra extranjeros o demonizar a grandes grupos de personas por su nacionalidad es una afrenta a lo que Dios enseña. Por momentos ese puede ser un mensaje impopular, sobre todo en ciertos contextos crispados, como el de inseguridad que vivimos en el país. Pero es un mensaje que no podemos dejar de repetir como iglesia porque es un mensaje que la Biblia no deja de repetir. Es parte de ese rol profético del que hablamos. Y un punto final de ese rol profético es que debemos predicar incansablemente un evangelio de esperanza. Predicamos un evangelio de esperanza. En Filipenses 4, versículos 4 y 5, está escribiendo Pablo y dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. El mensaje que debemos dar a esas comunidades vulnerables a las que servimos tiene que ser un mensaje de esperanza. Tiene que ser un mensaje que dice el Señor está cerca. Y cuando decimos el Señor está cerca, no simplemente estamos diciendo el Señor ya va a volver, que es parte del Señor está cerca, sí, pero no es todo el mensaje. Cuando decimos el Señor está cerca, lo que estamos diciendo es el Señor está aquí en medio nuestro. Lo que estamos buscando, sobre todo en personas que tienen historias de vida difíciles, que han sufrido mucho, que tienen carencias y traumas, estamos impulsando que en Cristo hay un sentido de propósito, de que en Cristo hay un espíritu de gozo y que esa es parte de la esperanza que Cristo trae. Incluso en lugares donde es difícil, especialmente en lugares donde es difícil, donde no es natural sentir alegría, es que el Evangelio debe traer esperanza. Varios de los proyectos que el Ministerio de Justicia y Misericordia atienden a comunidades que están en situaciones muy, muy difíciles. Me parece que la semana pasada fue en donde mencionamos uno de estos proyectos, que es básicamente pasar tiempo con niños que han venido a Lima, los hospitales de Lima, para ser tratados de cáncer. Es un contexto muy difícil. Y sin embargo, incluso ahí, el Señor nos llama a traer un mensaje de gozo en Cristo y de esperanza en Cristo. Los cristianos nunca debemos, por lo menos, volvernos un pueblo de la nube negra. No debe ser el instinto del cristiano ser pesimista y fatalista y amargado. Esto nunca va a cambiar. Qué horrible es el país, qué terrible es todo. Y que nuestras acciones de justicia y misericordia sean básicamente dar un par de cosas por lástima mientras regañamos de todo. Ese no puede ser el espíritu del creyente. El pueblo de Dios es un pueblo de esperanza. ¿Qué es ser cristiano si no es tener esperanza? Y eso es algo que tiene que emanar de nuestra práctica de la justicia, de nuestro cuidado de los más vulnerables, que prediquemos un evangelio de esperanza. Y un último punto sobre qué es lo que la iglesia local debe hacer para dar sabiamente, qué es a lo que Dios nos llama, y que es muy similar a lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado, cuando hablamos de la perspectiva de esto desde el punto de vista individual, terminamos diciendo que lo primero que Dios requiere que se restaure es tu corazón. Que antes de salir a restaurar relaciones con otras personas para bendecir a las comunidades vulnerables, tienes que restaurar tu propio corazón. Tienes que buscar esos espacios en tu corazón quizás, esas zonas oscuras de nuestro corazón, donde quizás todavía nos aferramos, donde todavía yo me aferro a sentimientos de superioridad con respecto a otros. Y lo mismo pasa con la iglesia. La restauración debe empezar por la iglesia. La iglesia misma debe restaurar su perspectiva relacional con otros. En Santiago, capítulo 2, versículos 1 a 4, está escribiendo de Santiago y dice,
Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? ¿Por qué menciono esto? Porque es natural en todo grupo humano. No es un tema específico de esta iglesia, es natural en todo grupo humano hacer acepción de personas, preferir ciertos grupos a otros. Es normal, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es un instinto de supervivencia que todos tenemos. El problema es que la Biblia nos llama a hacer todo lo contrario. Y eso se cumple no solo a nivel individual, sino también como comunidad. Hay un letrero aquí en este ficha que dice que todos son bienvenidos aquí. Pero tenemos que vivir esa verdad. Y no todos tienen que ser bienvenidos, todos tienen que ser igualmente bienvenidos. Tenemos un ministerio de justicia y misericordia para involucrarnos. Dijimos la semana pasada, no se trata solamente de sacar la billetera. Muchas veces sacar la billetera es un tema de ponernos un curita a nuestra culpa, ¿no? Involucrarnos involucra crear una relación con las personas en estado de necesidad. Verlas como vemos a Cristo, verlas como iguales a nosotros. Compartir su pobreza. Porque en el fondo compartimos la misma pobreza espiritual. Nuestra iglesia tiene que ver a personas en situación de vulnerabilidad como vemos al mismo Cristo. Y tiene que estar dispuesta a recibir aquí y estar feliz de recibir aquí a cualquiera que necesite escuchar el Evangelio de gracia y hacerlo parte de nuestra comunidad. De eso se trata realmente, practicar la justicia. Eso no siempre es fácil. Y creo que las iglesias, no me refiero a esta iglesia únicamente, sino la iglesia en general, ¿no? Tiene, como todo grupo humano, sus propios sesgos y sus propios prejuicios. Una expresión que, por ejemplo, a mí me genera mucho conflicto, pero se escucha bastante en iglesias y la he escuchado aquí también, y no digo que esté mal, esto es mi opinión personal, hecho ese paso, pero quiero compartirles esto porque está en mi corazón. Pero me genera conflicto a mí es esta expresión de que la iglesia es una familia de familias, la deben haber escuchado. Compartí esto en la mañana también. De que la iglesia es una familia de familias. Y yo creo que eso es una bonita aspiración. Es una bonita aspiración ser una familia de familias, pero no puedo dejar de pensar que a veces esa forma de hablar, esa perspectiva, ignora el hecho de que allá afuera muchas personas no vienen de familias. Hoy en día, 25% de los menores de edad, los que tienen 18 o menos, 25% de ellos solo tienen un papá o una mamá, no tienen dos, no tienen relación con el otro. Muchísima gente allá afuera viene de hogares totalmente quebrados. No solamente de hogares quebrados, muchas veces ellos mismos han quebrado sus hogares. Y siento que a veces todo este discurso de familias, idealizar a la familia nuclear, termina excluyendo a mucha gente que siente que entonces no es bienvenida acá con su mochila y con sus cargas, con su historia dura de vida, con sus errores. Lo menciono solo como un ejemplo en donde creo que todos, como comunidad, todas las iglesias, no solo esta, porque no es un tema específico de acá, pensar en ver la iglesia local como un espacio de restauración. La restauración debe empezar por la misma iglesia. Parte de las razones por las que tenemos un ministerio de justicia y misericordia, como digo, es porque vamos a comunidades vulnerables donde hay mucha gente que tiene historias tristes, vidas duras. No solamente para bendecirlas, sino para ser bendecidas también por su propio ministerio, por lo que Dios ha hecho en ellas, para verlas como iguales a nosotros,
como hermanos en la fe, como parte de nuestra propia comunidad. Hemos venido hablando todo este tiempo de qué significa dar sabiamente. Ese ha sido el propósito de la serie. Y no creo que es importante, antes de terminar, volver al comienzo. Volver a mirar y a buscar quién es un verdadero referente de dar sabiamente. Porque al final todo el mundo puede tener sus propias impresiones de qué es dar sabiamente y uno puede terminar teniendo dudas o no teniendo claro qué es lo que debo dar, cuánto debo dar, a quién, cómo. Creo que en eso no hay mejor ejemplo de dar sabiamente que el mismo Señor Jesucristo. Nadie ha dado más sabiamente que Jesús. Y es ahí donde debe estar nuestro enfoque. Si hay alguien a quien imitar en esto, es al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacerse pobre como nosotros, con nosotros, para caminar con nosotros, para tener una relación con nosotros. Y lo dio todo por nosotros, para que podamos todos ser ricos en Él. No hay mejor modelo al cual aspirar para aprender a dar sabiamente que ser como Jesús.